Veamos un ejemplo. Vamos a partir, en primer lugar, cuando se quiere probar una media poblacional. El ejemplo dice, un gimnasio recién inaugurado en San Cristóbal invita a su afiliación, argumentando una reducción de peso, al menos de 4,6 kilos. Una muestra aleatoria de 34 personas revela que el promedio de reducción de peso es de 4,1 kilos, con una desviación típica de 1,8 kilos. A un nivel del 1%, esto es un nivel de significación, la pregunta es, ¿se puede creer lo tan anunciado por el gimnasio? Entonces, veamos los datos que tenemos. Esto que dice el gimnasio, pues se va a tomar como la media poblacional porque es lo que dice la campaña que se reduce para toda la población. Se toma una muestra aleatoria de 34 personas de las poblaciones potencialmente que asisten a gimnasios. Esto va a ser una muestra de las infinitas muestras que se pudo haber tomado y arroja lo siguiente, que para esas 34 personas se obtuvo como promedio de reducción 4,1 kilogramos, con una dispersión, con un promedio de dispersión de 1,8 kilogramos. El primer paso para formular, para probar la hipótesis, consiste en formular precisamente las hipótesis. Tenemos la hipótesis de investigación. La hipótesis nula, recordemos que es la que establece que no hay diferencias. Por eso se plantea de la siguiente manera. No existe diferencia significativa entre el promedio anunciado por el gimnasio y el promedio de la muestra. Para la alternativa tenemos tres posibilidades. Decir que sí hay diferencia, es una alternativa. Otra posibilidad es decir que la diferencia es menor y otra posibilidad es decir que la diferencia es mayor. En este caso, apoyándonos en los datos muestrales, vamos a presumir o vamos a partir del supuesto de que el promedio anunciado por el gimnasio es menor, apoyándonos en este dato de que la media para la muestra de 34 personas fue de 4,1 kilos. Nuestra hipótesis estadística, ya en lenguaje matemático, h sub 0 va a ser mu igual a 4,6 kilos, contra la hipótesis alternativa de que mu es menor de 4,6 kilogramos. Como segundo paso, seleccionamos un nivel de significancia o un nivel de significación. En este caso el ejercicio lo da, alfa va a ser igual a 0,01, es decir, esta es la probabilidad de cometer error tipo 1, de llegar a rechazar la hipótesis nula, dado que ella sea verdadera. Definimos que es una prueba para una medida poblacional y nos vamos a apoyar en la distribución Z. No se conoce la varianza de la población, lo que se conoce es la desviación típica de la muestra. Nos apoyamos en esa desviación típica y a su vez, como vamos a trabajar la hipótesis alternativa de que mu es menor a 4,6 kilogramos, esta va a ser una prueba por el lado izquierdo. Si esto hubiese sido mayor acá, sería una prueba por el lado derecho. Y si esto hubiese sido simplemente diferente, habría que probar por ambos lados. En este caso, la prueba es por el lado izquierdo. Por eso se dice que es una prueba de cola izquierda. Hacemos el dibujito, nos apoyamos en la distribución normal, buscamos un valor crítico hacia la parte izquierda. Aquí tenemos de que alfa es igual a 0,01 o un nivel del 1%. Buscamos en la tabla y obtenemos que para ese valor va a ser igual a menos 2,33. Esta es la parte teórica. El tercer paso, que consiste en buscar el estadístico de prueba, se hace un cálculo de ese estadístico para verificar si el Z que vamos a calcular con los datos que tenemos de la investigación cae hacia la derecha de este punto crítico o hacia la izquierda de este punto crítico. Aquí marcamos la región hacia la cola y esta va a ser por la parte derecha la región de aceptación de la hipótesis nula, y si cae en la zona rayada se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces, el tercer paso, como anunciamos,
que es calcular el estadístico de prueba. Nos apoyamos en la ecuación del Z. Como se trata de medias aritméticas, vamos a restar la media aritmética de la muestra con la media aritmética de la población y se divide entre el error típico o error estándar. Todo esto fue visto en la parte de distribución en el muestreo. Como se conoce para la muestra, esto se traduce en esta expresión. Sustituimos los valores y nos va a quedar que el Z calculado, este Z que está acá es un Z calculado a partir de los datos de la muestra. Ese Z calculado va a ser igual a menos 1,62. Vamos a formular entonces la regla de la decisión apoyándonos en lo anterior. Si el Z calculado es mayor o igual al tabulado, eso va a indicar que se acepta la hipótesis nula, va a caer en la región de aceptación. Pero si ocurre lo contrario a esto que está planteado acá, pues se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alternativa. En este caso, menos 1,62 va a ser mayor a menos 2,33. Recordemos que entre dos números reales negativos va a ser mayor el que se encuentre más cerca de 0. En este caso, menos 1,62 se encuentra más cerca de 0 que menos 2,33. Vamos a tomar la decisión. Se obtiene que menos 1,62 es mayor que 2,33. Por lo tanto, cae en la región de aceptación de la hipótesis nula. Y esto nos va a indicar que se acepta la hipótesis nula. Y en conclusión decimos que sí se puede creer en lo que anuncia el gimnasio como promoción. Y podríamos concluir que tal vez ese valor menor que dio de 4,1 se deba precisamente a efectos del azar o a efectos del muestreo llevado a cabo para seleccionar la muestra. Veamos un segundo ejemplo. Es una prueba para una proporción poblacional. El anterior fue de una media aritmética, ahora veamos para una proporción. El ejercicio dice: por estadísticas que se tienen, se ha establecido que el 80% de los fanáticos al fútbol del Táchira apoyan la idea de que se vendan acciones del Deportivo Táchira a esos fanáticos. Una muestra aleatoria de 500 aficionados reveló que 435 de ellos están de acuerdo con esta propuesta. A un nivel de significancia del 5%, ¿tendrán razón los encuestados? Veamos los datos. La media, en este caso, de la proporción poblacional, o la proporción poblacional va a ser igual a 0,8. ¿Eso es donde sale? De lo que se piensa, que toda la población en general, un 80%, que al dividirlo entre 100 me da 0,8, opina de que se deben vender esas acciones. Se tomó una muestra de 500 personas, N minúscula, y arrojó que 435 de esas 500 están de acuerdo con lo que se expresa de vender dichas acciones. Al dividir 435 entre los 500, obtenemos una proporción para la muestra de 0,87. Ya acá nos damos una idea del tipo de prueba que se va a hacer. Este valor de 0,87 es mayor que este valor de 0,80. En el primer paso, formulamos las hipótesis. La hipótesis de investigación sería la nula. No existe diferencia significativa entre lo que dicen las estadísticas y la proporción de la muestra, es decir, que no existe diferencia entre estos. Contra la alternativa de que la proporción de la muestra es mayor, o que la proporción de 80% va a ser mayor. Veamos entonces las hipótesis estadísticas. La hipótesis nula es de que la proporción de la población es igual a 0,80 contra la hipótesis alterna de que la proporción de la población es mayor a 0,80. ¿De dónde sacamos este mayor? De los datos de la muestra que nos está arrojando una proporción muestral mayor a 0,80. Seguimos con el segundo paso. Si es un trabajo de investigación y ustedes son los investigadores, seleccionan ese nivel de significación o significancia. En el caso del ejercicio no lo dan, que dicen un alfa igual a 0,05. Esta va a ser la probabilidad de cometer error tipo 1. Es decir, va a ser la probabilidad de llegar a rechazar
la hipótesis nula siendo esta cierta. Va a ser una prueba para una proporción poblacional. Es una prueba de cola derecha. Miramos el gráfico, nos apoyamos en la distribución normal, vamos a marcar un valor crítico de z por la derecha o hacia la cola derecha, sabiendo que el alfa es de 0,05, buscamos en la tablita que mostramos anteriormente o hacemos los cálculos con la tabla de las áreas de z y se obtiene que el z va a ser un valor positivo de 1,645. Esto es un valor teórico que lo vamos a confrontar contra el que vamos a calcular en el siguiente paso. Marcamos la región de rechazo hacia la cola derecha. Entonces queda la campana dividida en dos áreas. Una zona de aceptación de la hipótesis nula y una zona de rechazo de esa hipótesis nula. Como tercer paso, calculamos el estadístico de prueba. Nos apoyamos en la ecuación de z nuevamente para proporciones. Esta va a ser la proporción de la muestra menos la proporción poblacional entre el error típico que se expresa de esta manera, raíz cuadrada del cociente de P por Q sobre N. Al sustituir los datos, nos está dando un z calculado de 4,65. Ya acá intuimos qué va a ocurrir con la prueba. Formulamos la regla de la decisión. Si el z calculado es menor o igual que el z tabulado, va a estar hacia la izquierda, va a caer en la región de aceptación de h sub 0. Caso contrario, se va a rechazar h sub 0 y se acepta la alternativa h sub 1. En este caso nos está dando que el z calculado es mayor que el tabulado. Ya aquí sabemos en qué región va a caer. Tomamos la decisión. Como este 465 es mayor a 1,645, cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se rechaza el hecho de que la proporción sea igual a 0,80. Y se acepta la hipótesis alternativa. Se va a aceptar que es mayor a 0,80. En conclusión, tenemos entonces que para estos datos y para ese nivel de significación, para esa muestra que se tomó, van a tener razón los encuestados al creer que se deben vender las acciones del Deportivo Táchira a los fanáticos, puesto que es más del 80% los que consideran este hecho. Hasta aquí hacemos un corte. En la próxima presentación continuaremos con otros ejercicios de prueba de hipótesis.